¿Qué arroja este informe? Cuéntanos un poquito, ¿cómo nace la idea de hacer un informe general en donde se haga, digamos, una valoración de ese aprovechamiento y protección que deben de tener los recursos naturales en la región como tal? Bueno, el informe lo realizamos en asocio con la Asociación Centroamericana Centro Humboldt, que es una organización que tiene 32 años de existir en la región centroamericana y se dedica exactamente pues, a generar informes ambientales principalmente. Ante la falta de datos que nos encontramos muchas veces desde sociedad civil para orientar también a tomadores de decisiones en sus acciones o en enrumbar, digamos, nuestra sociedad a una sociedad más sostenible, vimos que era necesario hacer un esfuerzo de tratar de encontrar toda la información que se tenía y generar también información nueva para la región centroamericana que nos ayudara a entender más en la profunda crisis climática y ambiental en la que nos encontramos. A ver, me llama muchísimo la atención cuando parte de los objetivos es lograr obtener información que a lo mejor es muy escasa encontrarla en nuestro medio. Se lo escuché decir en palabras más o palabras menos, ¿cierto? Así es. ¿Por qué? Bueno, gran parte creo que es también la falta de presupuesto para generarla. Sin duda en la región centroamericana existe mucha capacidad técnica para generar grandes informes y datos, pero si vemos el mismo informe, tenemos un capítulo que es sobre las políticas públicas, arroja de que solamente el 1.5% de los presupuestos de Estado, de gobierno, se dedican a los temas ambientales y de eso muchísimo menos a la generación de información. Actualmente en el 2024, si vemos el presupuesto de Estado de El Salvador, ni siquiera un 1%, es más o menos un 0.22% del presupuesto total el que se le asigna al Ministerio de Medio Ambiente. Con esas limitaciones presupuestarias, claramente tampoco se puede generar muchos datos o información relevante que nos ayude a orientar también la gestión de país. A ver, pero en términos concretos, Centroamérica sí muestra, según este informe, porque tuve la oportunidad de leer parte de la síntesis y sí veo que hay un déficit en muchas áreas a la hora de hacer la indagación o la valoración de todos los recursos, llámese agua, llámese bosque, llámese aspectos que tienen que ver con todo el ecosistema, ¿no? Sí. Definitivamente, otro de los datos que es muy interesante es el estado también de abandono en el que están las áreas protegidas. Si bien hay bastantes áreas protegidas en la región, El Salvador es el país que menos tiene, solo el 9% del territorio está dentro de áreas protegidas. No tenemos territorio, no digamos, mucho como nosotros. Bueno, ¿no? Pero creo que eso es más un tema como de prioridad. Guatemala, por ejemplo, tiene casi el 30%. Independientemente, las áreas protegidas, se documentó una pérdida de cobertura forestal de 600.000 hectáreas del 2015 al 2022 y que fueron sustituidas por pastos. Entonces los que incrementaron fueron casi 500.000 hectáreas de pastos dentro de las áreas protegidas que obviamente hemos perdido entonces esa cobertura forestal. Eso es una muestra del abandono actual en la región total en la que se encuentran las áreas protegidas. El parque cafetero también, el bosque cafetero representaba también, que si bien es cierto, no eran áreas protegidas, pero eran áreas que sin duda alguna generaban un poco de, digamos, de equilibrio en esa materia, ¿no? Sí, en el estudio también se documenta una pérdida de la zona cafetalera, sobre todo en la parte alta. Lastimosamente ha habido un detrimento fuerte. Esto también tiene que ver nuevamente con el tema de cambio climático y las afectaciones que está teniendo con el café. Como le mencionaba, que en el estudio logramos identificar de manera más precisa las afectaciones del cambio climático en el territorio y hacer proyecciones a futuro. Podemos ver, por ejemplo, que ya el otro año en la región centroamericana estaríamos hablando que tendríamos una temperatura media de 1.5, que es el límite que se establece o se busca no sobrepasar desde el Acuerdo de París. Y nosotros lo estaríamos alcanzando ya el otro año. Eso es sumamente preocupante y es un dato que de verdad tenemos que tomarlo como una alarma que tenemos que tener. Se hizo, como les decía, el análisis desde 1971 hasta la fecha y también se proyectó al 2040. Lo que vimos es que ya el otro año vamos a tener un incremento de 1.5 y que la temperatura media en la región en los últimos años ha pasado de 25 grados a 27 grados. Es un incremento de 2 grados en la temperatura media. También vimos que las temperaturas máximas hay en regiones o en las partes altas de la región centroamericana que incluso documentamos un incremento de hasta 7 grados Celsius en temperaturas máximas. Obviamente no en la región como promedio, pero en algunos puntos concretos. En general las máximas, que este año, si no estoy mal, tuvimos 41.2 grados en el lago de Huija, ¿no? Una temperatura sin precedentes.
Estas temperaturas máximas se espera que incrementen hasta un 0.8% en general en la región. Ya llegamos a un incremento a nivel mundial de 1.2 grados. ¿Qué estamos viendo ya a 1.2 grados? Miremos el año pasado, tuvimos más de 12.000 personas a nivel mundial que murieron a causa de la crisis climática directamente vinculadas. Vimos el caso de Meca, donde se alcanzaron arriba de 50 grados y miles de personas tuvieron, bueno, y muchas fallecieron. Vimos pérdidas a niveles de millones de miles de dólares a nivel mundial y esto a 1.2 grados. ¿Qué nos espera para 1.5 grados? Y todavía más preocupante es que lo que dice la ciencia es que el cambio climático se está acelerando, que todas nuestras predicciones incluso se quedan bajas o se quedan cortas y que probablemente a nivel mundial vamos a alcanzar los 2 grados para el 2040. ¿Cómo vamos a nosotros estar en 2 grados? A veces no entendemos la poca diferencia que hace medio grado. Pero nosotros como humanos o en la Tierra, la última vez que hubieron 2 grados en comparación arriba de nuestra temperatura media fue hace 3 millones de años. La humanidad nunca ha existido en un planeta con una temperatura arriba de 2 grados. Entonces nos enfrentamos a lo desconocido. Aunque ayer hablábamos que habíamos tenido un récord bateado hoy desde hace no sé cuánto, creo 1930, creo que hablábamos con Cidia, ¿no? Sí. Saludos a Gustavo también en Usulután, que esta mañana me daba algunos datos muy importantes. ¿Verdad? Sobre esto. Este es el mapa que ustedes plasman también acá, en el cual miren el tema de la temperatura. Esto preocupa, ¿no? Es muy preocupante. Sí. Ahí podemos ver los incrementos de la temperatura, pero también vemos como la zona marino-costera es la más afectada. Y hay otro mapa que muestra también la reducción de la precipitación. Y vemos como sobre todo Honduras y Guatemala van a tener una ampliación de lo que llamamos el corredor seco, porque se va a reducir la precipitación en 200 miligramos, aquí exactamente. Aquí donde vemos toda esta zona roja, esto es donde nosotros predecimos que se va a ampliar el corredor seco. Vemos que El Salvador no tiene tantas afectaciones en el tema de la precipitación, todavía está un poco en verde, sí hay una reducción de hasta unos 200 milímetros anuales, pero no en comparación con Honduras, la zona de Nicaragua y Guatemala. ¿Qué implica el verde, el amarillo rojo? Para que nuestro televidente lo entienda? ¿Qué significa? Según el indicador que no lo logro identificar acá. Entre más rojo, mayor es la reducción pronosticada de la precipitación anual. Wow. Entonces, cuando tenemos un incremento de las temperaturas y una reducción de la precipitación, es donde nos podemos encontrar con los estrés hídricos y por eso es que entonces en esa franja que se ve roja, se le llamaría entonces ya el corredor seco, donde tenemos menor disponibilidad de agua, altas temperaturas y ya tenemos afectaciones también, obviamente, en los sistemas agrícolas. ¿En qué le beneficia al país tener este informe? ¿Cómo sacar el aprovechamiento de esto? Bueno, como fundación nos interesa generar información y también poner disponible para la sociedad y también para los gobiernos, por supuesto, estos análisis y esta información. ¿En qué ayuda? En que si tenemos información podemos tomar mejores decisiones, reorientar procesos o políticas que se estuvieran teniendo, como por ejemplo el tema que les mencionaba de las áreas protegidas. Si sabemos que las áreas protegidas están siendo invadidas por el tema de los pastos, que es para el cultivo de ganado principalmente, y también una parte por la caña, ¿qué se está haciendo como política pública nacional para proteger las áreas protegidas de verdad de esta amenaza concreta que se ha vuelto el incremento de las áreas de los pastos? ¿Qué impactos tenemos en el tema del agua, por ejemplo? Que ahí vamos, a lo que nos quedamos en ese capítulo, antes de irnos al cierre. Cuando lo vemos también de manera regional, el informe utiliza una metodología bastante común para identificar cuánta agua tenemos disponible. Hablamos de que estamos en estrés hídrico cuando una región tiene menos de 1.700 metros cúbicos por habitante anualmente. ¿Qué nos dice? En esta tabla, por ejemplo, nosotros vemos que El Salvador actualmente tiene, si lo movemos un poquito para ver la otra columna, tiene actualmente más o menos arriba de los 4.000 metros cúbicos por habitante por año. Entonces todavía no estamos en un nivel de estrés hídrico. Sin embargo, vemos que se ha reducido en un 50% en la comparación que se hizo del estudio desde el 2000.
desde ¿Sí? el 2016. Entonces, eso es algo sumamente drástico y también si lo comparamos con los países vecinos, decimos, bueno, Ahí está ya 4.000 la corrección, sí. todavía no estamos en un nivel de estrés hídrico. Claro, pero miremos los países vecinos, tienen 29.000, 54.000 metros cúbicos por habitante por año. Entonces, tienen muchísima más disponibilidad de agua que El Salvador. Además, no solo es cuánta agua tenemos disponible. A ver, geográficamente Sí. no será un punto en contra de nosotros, somos el país más, Totalmente, uno de los países más claro. pequeños, con menos recursos. Si no es el afluente de Lempa que tenemos y unos 2 que 3 más Sí. también ríos, ¿no? Y eso aparte que el EMPA no nace en El Salvador, recordemos que es una cuenca compartida. Entonces, Entre Guatemala y Honduras, dependemos ¿no? de Guatemala y de Honduras para la protección del río Lempa. Justamente la cuenca del Lempa ha perdido más del 24% de cobertura durante la investigación que se hizo y ha tenido un deterioro tremendo, con reducciones también en los caudales. Entonces la cuenca del río Lempa debería de ser la prioridad de protección para el país y ver la situación de detrimento que se encuentra nos obliga como país a tratar de entablar relaciones hidrodiplomáticas, podríamos decir, con Guatemala y con Honduras, porque dependemos del río Lempa. Casi 90% de manera directa e indirecta del país depende de la cuenca del río Lempa. ¿Qué opinión tienes sobre la minería de Guatemala que va a afectar los ríos nuestros? Creo que para complementar, los ríos nuestros, ¿no? Bueno, me imagino se están refiriendo a la mina Cerro Blanco, que Sí. es la que se encuentra apenas 10 kilómetros de la frontera de El Salvador. Es una mina que está propuesta para hacerse a cielo abierto. Sería la mina más grande de la región centroamericana en caso que se lograra obtener el permiso. Actualmente el nuevo gobierno o el gobierno entrante de Guatemala ha puesto un paro a esta mina y le canceló el permiso de la actualización ambiental que había solicitado y le ha pedido que lo vuelva a hacer. No ha cancelado todavía la licencia minera, pero le ha pedido a la empresa minera, que es una minera canadiense, que vuelva a hacer ese estudio porque estaba deficiente el estudio. Entonces, esto nos da tiempo y esperamos también, por ejemplo, que el gobierno de El Salvador se active para exigir que ese estudio que va a presentar la empresa minera tome en cuenta las afectaciones, por ejemplo, que tendría este caso para el Salvador. ¿Qué rol debería de jugar el Parlamento Centroamericano en el tema del Cerro Blanco? Volviendo a la mina. Sí, pues debería de ser un tema prioritario porque estamos hablando de la paz en Centroamérica. ¿Se imaginan esta mina de verdad logra empezar la explotación a tan solo unos kilómetros de El Salvador, a unos metros de vertientes que llegan a Los Túa y luego al lago de Huija? Y si esta mina llegara a tener un accidente en la pila de relaves filtrados que está proponiendo, que sería más alta que el edificio más grande actual de la ciudad de Guatemala, sería la segunda más grande de Latinoamérica, si esa pila se llegara por alguna cuestión a fracturar, llegaría al lago de Huija en cuestión de media hora. Y eso sería una contaminación permanente que no la podríamos remediar. Entonces, de eso generaría inmediatamente conflictos entre los países. Por supuesto, ¿quién va a asumir estos cargos en caso que la mina tenga o genere, sin duda va a generar, en detrimento al ecosistema donde está, ¿no? ¿Cómo va a ser la relación entre El Salvador y Guatemala en esta relación? Entonces, el Parlamento Centroamericano creo que debería de verdad asumir un rol de liderazgo para llevar estas negociaciones entre El Salvador y Guatemala para asegurarse que la mina Cerro Blanco no entre en funciones. Bueno, tengo acá un dato en particular en la cual se están haciendo trabajos en función de poder apoyar todo el tema de auditivo, de tamizajes, etcétera. Y se habla muchísimo del implante coclear. Cuéntenos un poquito, ¿en qué consiste esto? Sí, bueno, primeramente comentarte que el ISRI atiende en uno de sus centros este tema de pérdidas auditivas. O sea, realmente es una de nuestras líneas de tantas atenciones que tiene de trabajo, atenciones ¿no? que tenemos de trabajo. Esta es una en particular, pero al cual el despacho de la primera dama le ha dado mucha relevancia y por ende cada año estamos haciendo más número de jornadas de colocación de implantes cocleares. Obviamente es una tecnología de avanzada que tiene sus criterios de inclusión las personas para poder accesar a una colocación de un implante coclear. Obviamente el implante coclear es para deficiencias auditivas profundas y donde tiene que el paciente tener ciertas características previas, ¿verdad? Ya nos hemos encontrado en que decimos es un candidato a implante coclear,
pero resulta que en los estudios de nuestros equipos especializados o estudios de imagen, el paciente ya no aplica porque falta el nervio auditivo y nos encontramos con otros factores de riesgo en donde el implante coclear ya no va a tener los resultados que nosotros esperamos. Es interesante ver que este es parte de una nueva tecnología, que decir, de uso que se está poniendo al servicio de la población de nuestros niños, ¿no? Claro. Tengo acá una imagen. El implante coclear tiene un costo y una inversión, ¿no? Para el gobierno. El implante coclear es una tecnología, como te decía, un dispositivo electrónico que lleva una parte que amerita una colocación de un estimulador a nivel de un acto quirúrgico y un transmisor, el cual se coloca ya después cuando ya el niño ha pasado su posquirúrgico y toda su cicatriz ya está sana. Realmente el implante coclear unitariamente anda por los $25,000 a $35,000 cada uno. Obviamente ese solo es el puro aparato. El aparato. Pero claro, toda la logística que tú te imaginarás, antes a ese niño se le han hecho todos los estudios pertinentes para poder llegar. Eso es bien interesante, le iba a preguntar quiénes califican para ello. Exacto, entonces, como te decía, la pérdida auditiva tiene que ser un niño con una sordera o un adulto con una sordera profunda, ¿sí? Pero nosotros estamos avanzando en que tenemos que implantar en los niños menores de 3 años, ¿sí? Porque tenemos mejores resultados en su proceso de rehabilitación, para su lenguaje, para su inserción al nivel educativo. Entonces, lo ideal es menores de 3 años con pérdidas auditivas profundas. ¿Sí? Profundas. ¿Solo es para niños esta tecnología? No, se le puede colocar a adultos, pero con un nivel donde ellos ya han adquirido el lenguaje, ¿sí? Tenemos pocos resultados realmente cuando nosotros colocamos un implante coclear con edades arriba de 6 años o adultos, ¿verdad?, en los cuales nunca habían podido establecer un lenguaje, ¿sí? Entonces, los resultados se hacen más cortos, ¿verdad?, lastimosamente. Entonces, no a todos, hay ciertos criterios de exclusión también para la colocación de implantes cocleares, como el nivel neurológico que pueda tener el niño, ¿sí?, alguna anomalía congénita, accesorio, problemas psiquiátricos, alguna deformidad en particular dentro de donde se hace la colocación del acto quirúrgico, entre otros factores de exclusión. ¿Se nace con el problema para poder tener este acceso a esta tecnología o es una pérdida que puede ser congénita o puede ser, no sé? Puede ser adquirida, sí. Realmente nuestros niños que recientemente los implantamos tenían ya un problema prenatal, ¿verdad? O sea, un tema congénito. Hay diferentes etapas. Un niño, ¿hay algún niño, perdón que le interrumpa, doctora, pero voy a correr un poco en el tiempo? ¿Habrá un caso de un pacientito, un niño que a lo mejor ya venga con un problema que no se pueda adaptar? Exactamente. Entonces, por ejemplo, justamente en esta última experiencia nos encontramos a un niño que le íbamos a colocar el implante, ya estaba preparado y en el estudio de imagen vimos que no tenía nervio auditivo. Entonces realmente nos dio mucha tristeza porque le tuvimos que decir que no, ¿verdad? Entonces, porque hay ciertos factores como esos imprevistos que uno realmente piensa de que es un buen candidato, pero hay otros factores como estructurales que en ese caso en particular no nos permiten implantarlo. Entonces, obviamente, vamos a ofrecer otras alternativas para la cual el tema de la rehabilitación nos permite, ¿verdad? O sea, la forma de comunicarnos, tenemos otras formas de comunicarnos. Obviamente ya la audición puede ser que en este caso que te comento en particular sea difícil. Supe de unas hidropiscinas que también se inauguraron recientemente, ¿no? Sí. Que es parte también de ese portafolio de atención y apoyo que tienen para... Sí, como te decía, el IRRI es el Instituto de Rehabilitación Especializado del Sistema Integrado de Salud,
prácticamente somos únicos, nuestros servicios son totalmente gratuitos. Tenemos 8 centros de atención en Santa Ana y San Miguel. Y justamente el tema de los procesos de rehabilitación y habilitación en nuestros niños y adultos, uno de los temas importantes es la hidroterapia, todo el beneficio que tiene el agua per se. Obviamente esta piscina está totalmente climatizada, es un proyecto con el apoyo del señor ministro de Salud y de la primera dama, para poder llegar a tener un espacio como este tan de último nivel, ¿no? Porque nos permite a través de esa ventana poder evaluar la marcha, las dificultades que tienen nuestros pacientes, tanto niños como adultos, para moverse y poder identificar y mejorar después algunos planes de tratamiento y continuar en su proceso de rehabilitación. ¿Planes, proyectos para lo que viene? Sí, primeramente, obviamente, terminar fortaleciendo este tema de la detección, de la identificación de las deficiencias auditivas. En general, tenemos próximamente, obviamente, la activación, Ernesto, de estos implantes cocleares que colocamos hace un par de semanas. Ahorita los niños están en proceso de recuperación y junto con el despacho de la primera dama vamos a hacer la activación que se hace a nivel satelital, con la empresa donde se compran estos implantes, y poder hacer la activación. Es el primer sonido que van a tener los niños y luego ellos entran a un proceso de rehabilitación en nuestro centro.